Bienvenidos una vez más a nuestro canal, el santuario donde la devoción por las historias otomanas se vive con la máxima intensidad. ¿Están preparados para una inyección masiva de drama, un torbellino de romance y una dosis estratosférica de intriga? Porque hoy, damas y caballeros, tenemos un chismecito jugoso, tan jugoso que va a hacer temblar, no solo los cimientos del mundo de las telenovelas turcas, sino también las redes sociales, las revistas del corazón y las conversaciones de café de Estambul a Buenos Aires. Hoy vamos a sumergirnos en el torbellino que rodea a una pareja que no solo nos cautivó en la pantalla, sino que también nos robó el corazón fuera de ella, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sí, esos dos, Eda y Serkan, que nos hicieron suspirar, reír y hasta derramar alguna que otra lágrima en la aclamada Senkalkam. Pero no solo vamos a recordar su romance de telenovela, tenemos rumores de campanas de boda sonando a lo lejos, una reconciliación que parece estar cocinándose a fuego lento, y una propuesta millonaria que, señoras y señores, les va a dejar, literalmente, con la mandíbula desencajada. Pero antes de que se nos escape el té que está hirviendo, no se olviden de suscribirse a nuestro canal. Activen la campanita para no perderse absolutamente ninguno de nuestros vídeos, repletos de noticias exclusivas, análisis profundos, debates apasionantes y curiosidades insólitas sobre sus series turcas favoritas. Prometemos que no se arrepentirán. Y si ya forman parte de esta maravillosa comunidad, muchísimas gracias de corazón por su apoyo. Significa el mundo para nosotros, y nos impulsa a seguir trayéndoles el mejor contenido sobre el fascinante mundo de las novelas otomanas. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos al grano. La chispa entre Hande y Kerem, como bien saben los verdaderos fans, se encendió, crepitó y explotó en el set de rodaje de Senkalkam, o Love is in the Air, como la conocieron y amaron millones de espectadores en todo el mundo. La química incandescente entre Eda y Serkan era innegable, palpable, casi tangible, y pronto, muy pronto, traspasó la barrera de la ficción, invadiendo la realidad. Su romance se convirtió inevitablemente en la comidilla de todos, llenando portadas de revistas, trending topics en Twitter y alimentando la imaginación de miles de fans alrededor del globo. Y nosotros, los Ankershippers, enloquecimos con cada foto robada, cada declaración de amor pública, cada pequeño gesto cómplice captado por las cámaras. Pero como en toda buena telenovela que se precie el drama, el elemento indispensable, no tardó en hacer su aparición estelar. Tras un tiempo de ensueño, una etapa de cuento de hadas, la relación, para desolación de muchos, llegó a su fin. Un golpe durísimo, un mazazo emocional para los Ankershippers. El mundo parecía desmoronarse. Pero, ¿está realmente todo perdido? Parece que no. Afortunadamente, la esperanza nunca muere. Últimamente los rumores sobre una posible reconciliación, un reencuentro romántico, han ido creciendo como la espuma, alimentados por pequeñas pistas, gestos sutiles y movimientos estratégicos en redes sociales. Y no solo eso, se habla, se susurra, se murmura de una propuesta de matrimonio millonaria que podría cambiarlo todo. Según algunas fuentes cercanas a la pareja, un importante empresario, un magnate con una visión empresarial brillante, habría ofrecido una suma estratosférica, una cantidad de dinero que desafía la imaginación, a Hande y Kerem para que protagonicen una campaña publicitaria juntos. Pero agárrense fuerte porque la cosa no queda ahí y la campaña culminaría, ni más ni menos, que con una boda de ensueño, una ceremonia fastuosa transmitida en vivo y en directo para todo el mundo. Imaginen por un momento la magnitud del evento. La repercusión mediática a nivel global. Los millones de dólares en juego. Los contratos publicitarios que se derivarían de tal acontecimiento. Sería, sin duda alguna, la boda del siglo. Claro, insistimos, todo esto son solo rumores, especulaciones, elucubraciones. Pero como dice el sabio refrán, cuando el río suena, agua lleva, o más apropiadamente en este caso, donde hay humo, hay fuego. Y la verdad es que la sola idea de ver a Hande y Kerem juntos de nuevo, radiantes, enamorados, y esta vez caminando juntos hacia el altar, es demasiado tentadora, demasiado irresistible, como para ignorarla por completo. ¿Se imaginan el vestido de Hande diseñado por un modisto de renombre internacional? El elegante traje de Kerem, confeccionado a medida por un sastre italiano. El discurso improvisado de Kerem, lleno de sentimiento y emoción. Sería, sin lugar a dudas, la boda del año. Un evento histórico que marcaría un antes y un después en el mundo de las celebridades. Pero bueno, mientras esperamos pacientemente a que se confirme o se desmienta esta bomba informativa,
vamos a hacer un repaso exhaustivo por algunas de las series turcas que nos han cautivado, emocionado y enganchado en los últimos tiempos. Porque, seamos sinceros, el talento innegable de Hande y Kerem no se limita, ni mucho menos, a su participación estelar en Sen Kalkam. Son dos actores extraordinarios, versátiles y carismáticos que han brillado con luz propia en muchas otras producciones televisivas. Empecemos, como es lógico, con la talentosa Hande Erçel. Además de su papel icónico como la adorable Eda Yildiz, un personaje que ya forma parte de la historia de la televisión turca, Hande ha protagonizado otras series que han cosechado un éxito rotundo, tanto en Turquía como en el extranjero. Por ejemplo, ¿recuerdan Güneş İnkler? En esta serie juvenil, vibrante y llena de energía, Hande interpretaba a Selin, una chica rebelde, independiente y apasionada que, junto a sus hermanas gemelas, veía su vida cambiar radicalmente al mudarse a la cosmopolita ciudad de Estambul con su madre. La serie, perteneciente al género del drama romántico juvenil, fue un trampolín fundamental para la carrera de Hande, consolidándola como una de las actrices jóvenes más prometedoras, talentosas y carismáticas de Turquía. Otra serie donde Hande brilló con luz propia, demostrando su versatilidad como actriz, fue Aşk Laftan Anlamaz. En esta comedia romántica ligera y divertida, Hande interpretaba a Hayat, una joven de origen humilde, trabajadora y soñadora, que se hace pasar por otra persona para conseguir un trabajo en una importante empresa textil. Obviamente, como es habitual en este tipo de historias, el enredo amoroso con el guapo, adinerado y aparentemente insensible jefe, Murat, no se hace esperar. Esta comedia romántica fue un verdadero fenómeno de masas, un éxito arrollador que demostró la capacidad de Hande para desenvolverse con soltura en este género. Su química palpable con Burak Deniz, su CEO protagonista, era innegable y la serie se convirtió en un éxito internacional, siendo doblada y emitida en decenas de países. ¿Y qué decir de Silla Inci? En esta serie dramática, oscura y llena de suspense, Hande interpretaba a Azal, una joven que vive una historia de amor apasionada, intensa y tormentosa con Kenan, interpretado por el talentoso Tolga Sayman. La serie está repleta de giros inesperados, secretos oscuros que amenazan con salir a la luz, y un romance que pondrá a prueba la fortaleza y la resistencia de Azal. Silla Inci es una clara muestra del talento de Hande para interpretar personajes complejos, con una gran carga emocional y psicológica. Ahora, cambiemos de tercio y centrémonos en el carismático Kerem Bürsin. Este hombre no solo es increíblemente guapo, con una sonrisa que derrite el hielo, es un actorazo con una trayectoria profesional impresionante. Antes de conquistar nuestros corazones como el atormentado Serkan Bolat, Kerem ya había protagonizado varias series que lo catapultaron a la fama, convirtiéndolo en uno de los galanes más cotizados de la televisión turca. Una de las series más populares de Kerem es Şeref Meselesi. En esta serie de drama familiar, intensa y conmovedora, Kerem interpretaba a Yiğit, un joven impulsivo, rebelde y apasionado que, junto a su hermano, se ve envuelto en una serie de problemas tras la repentina e inesperada muerte de su padre. Şeref Meselesi es una serie llena de acción, intriga, secretos inconfesables y conflictos familiares que pondrán a prueba los lazos de sangre. En esta producción Kerem demostró una vez más su capacidad para interpretar personajes complejos, con una gran carga emocional y con dilemas morales que lo obligan a tomar decisiones difíciles. Otra serie donde Kerem dejó una huella imborrable fue Bu Şehir Arkandan Gelecek. Aquí Kerem interpretaba a Ali, un marinero que, tras presenciar el brutal asesinato de sus padres cuando era niño, es criado por un hombre que lo rescata y lo educa como si fuera su propio hijo. Ali regresa a Estambul, la ciudad donde nació, para enfrentarse a su pasado, buscar venganza y hacer justicia por la muerte de sus padres. Esta serie de drama y acción es una clara muestra del talento de Kerem para interpretar personajes atormentados, con una fuerte determinación y una sed insaciable de venganza. Y no podemos olvidarnos de la arriesgada y original Yaşamayanlar. En esta serie de fantasía y terror con toques de humor negro, Kerem interpretaba a Dmitri, un vampiro carismático, enigmático y misterioso que busca venganza contra aquellos que lo traicionaron. Yaşamayanlar es una serie diferente y arriesgada, que demuestra la versatilidad de Kerem como actor y su disposición a asumir retos interpretativos poco convencionales. Pero volviendo al tema central del vídeo, la pregunta del millón, la cuestión que atormenta a los fans, ¿creen realmente que Hande y Kerem volverán a estar juntos? ¿Se casarán en una boda millonaria transmitida en vivo y en directo para todo el mundo? La verdad es que solo el tiempo, implacable y caprichoso, lo dirá.
Pero mientras tanto podemos seguir disfrutando de su talento en las series que ya han protagonizado y esperar con ansia sus próximos proyectos profesionales. Y hablando de proyectos, se rumorea con insistencia que Ande está trabajando en una nueva serie que promete ser un éxito rotundo. Se comenta que interpretará a un personaje completamente diferente a lo que hemos visto hasta ahora, un papel desafiante que pondrá a prueba sus habilidades interpretativas. Estaremos atentos a todas las novedades y les informaremos puntualmente. En cuanto a Kerem, también se dice que está preparando un nuevo proyecto ambicioso que lo llevará a trabajar fuera de Turquía. Parece que el actor está buscando expandir sus horizontes profesionales y probar suerte en el competitivo mercado internacional. Le deseamos todo el éxito del mundo. Y bueno, queridos amantes de las series turcas, hemos llegado al final de nuestro vídeo de hoy. Espero que hayan disfrutado de este chismecito jugoso sobre Hande y Kerem, y que hayan recordado con cariño algunas de las series que los han hecho suspirar, reír y llorar. Recuerden, una vez más, que todo lo que hemos dicho sobre la posible boda millonaria son solo rumores, especulaciones. Pero como dice el dicho, la esperanza es lo último que se pierde. Y quién sabe, quizás pronto tengamos noticias de que Hande y Kerem están juntos de nuevo y camino al altar. Ahora, queremos saber su opinión sincera. ¿Creen que Hande y Kerem deberían darse una segunda oportunidad? ¿Cuál es su serie favorita de Hande Erçel? ¿Y de Kerem Bürsin? Déjenos sus comentarios abajo. Nos encanta leerlos y saber lo que piensan. Y antes de despedirnos, no se olviden de darle like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos fans de las series turcas y, lo más importante, suscribirse a nuestro canal. Tenemos muchísimas sorpresas preparadas para ustedes. Gracias por acompañarnos. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.